Bien, tenemos por acá el primer ejemplo que vamos a ver para aproximar un número. Bien, tenemos nuestro número aquí, 53,46385. Lo vamos a aproximar hasta las unidades, las décimas, centésimas y milésimas. Cuando yo hablo de aproximar hasta unidades, me refiero a que solamente me tienen que quedar los números que estén antes de la coma. En este caso hay dos números antes de la coma, pero pueden haber más o puede haber solamente uno. Cuando yo me refiero a aproximar a unidades, a eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, yo para diferenciarlo siempre hago como una línea aquí, para saber que todo lo que está después de esa línea se va a eliminar. Y bien, ¿cómo va a funcionar eso? Para poder yo aproximar tengo que fijarme en la primera cifra que se elimina. ¿Cuál es la primera de todas estas que se elimina? Este 4 que yo tengo acá. Entonces, si esa cifra es igual a 5 o mayor que 5, a la cifra anterior, que sería el 3, tengo que sumarle un 1. Como este 4 en este caso no es igual a 5 ni mayor que 5, yo no le voy a sumar nada y simplemente voy a hacer como que todo lo que está después de la línea se eliminó y me voy a quedar con este número que es 53. Y de esa manera quedaría aproximada hasta las unidades. Recuerden, las unidades solamente son los que están antes de la coma. Bien, si yo quiero aproximar hasta las décimas, lo que voy a hacer ahora es colocar la línea aquí, siempre dejando una cifra después de la coma. En este caso sería el 4. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer antes de cortar es mirar si la primera cifra que se elimina, que sería este 6, es igual a 5 o mayor que 5. Como el 6 es mayor que 5, yo tengo que sumarle un 1 a la cifra anterior, es decir, al 4. Y por lo tanto me va a quedar así. 53, 4 más 1, 5. Entonces así estaría aproximada a las décimas. Aproximar a las décimas es aproximar, es lo mismo que redondear a una cifra. Si a ustedes les piden alguna vez que redondeen un número hasta una cifra, es como que estuvieran aproximando hasta las décimas. Bien, ahora vamos a aproximar hasta las centésimas. Para eso, yo tengo que dejar dos cifras después de la coma. Si yo dejo dos cifras después de la coma, la línea debería quedarme más o menos ahí. Y yo tengo que ver la primera cifra que se elimina, ¿cuál es? Es este 3 de aquí. Ese 3 no es ni igual a 5 ni mayor que 5, por lo tanto no debo sumarle un 1 a la cifra anterior que sería el 6. Y por lo tanto el número aproximado a las centésimas me quedaría 53,46. Nuevamente, si a ustedes les piden que redondeen a dos cifras, es decir, a dos cifras como las que tenemos aquí, lo que les están pidiendo es que redondeen hasta las centésimas. Bien, ahora vamos a ver cómo se redondea hasta las milésimas. Nuevamente, coloco mi línea acá. Si yo quiero redondear hasta las milésimas, tengo que dejar tres cifras después de la coma, es decir, que la línea de corte va a ir acá para dejar tres líneas después de la coma. Tengo que ver la primera cifra que se elimina, en este caso es el 8. Como el 8 es mayor que 5, yo tengo que sumarle a la cifra anterior, que es el 3, un 1. Es decir, que ya no va a ser 3, sino que va a ser 4. Y esta cifra quedaría de la siguiente manera. 53,464. Y de esa manera quedaría aproximada. Entonces, cuando me dicen a mí a las unidades, solamente me tengo que quedar con las que están antes de la coma. Cuando me dicen a las décimas, me tengo que quedar con una sola cifra. Cuando me dicen centésimas, con dos cifras, con dos decimales. Y cuando me dicen milésimas, con tres cifras o con tres decimales. Pero recuerden que antes de cortar y de escribir el resultado debemos ver esto. Si es que el primer número que se elimina es igual a 5 o mayor que 5. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien, tenemos por acá otro ejemplo. Tenemos que aproximar este número 1,496 a unidades, décimas y centésimas. Empecemos por las unidades. Nosotros ya sabemos que si queremos aproximar hasta unidades, simplemente tenemos que cortar aquí antes de la coma. Nos vamos a quedar con todas las cifras que se encuentren antes de la coma. Pero para eso yo debo ver la primera cifra que elimino. Sería el 4.
El 4 es menor que 5, por lo tanto no voy a aumentar un 1. Y la cifra aproximada quedaría simplemente así, como 1. Vamos a ver ahora cómo se aproxima a las décimas. Ya no voy a cortar aquí. A las décimas yo tengo que dejar una cifra después de la coma, que es lo mismo que redondear a una cifra. Entonces tengo que ver antes de cortar la primera cifra que se elimina, que sería el 9. Como el 9 es mayor que 5, entonces yo debo aumentarle un 1 a este 4 que está acá. Y por lo tanto la cifra aproximada me quedaría 1,5, porque yo le he aumentado un 1 al 4. Muy bien, ahora vamos a ver cómo sería la aproximación hasta las centésimas. Para eso, aquí tenemos que prestar atención, porque yo sé que si son centésimas tengo que dejar dos cifras después de la coma, es decir que la línea vendría acá. Pero antes de redondear, yo tengo que mirar la cifra que se elimina, la primera que se elimina, que es el 6. Como el 6 es mayor que 5, yo tengo que aumentarle un 1 a la cifra anterior, que sería el 9. Pero ¿qué pasa? Pasa que yo, si le aumento, vamos a ponerlo en rojo para que se entienda que está mal, si yo le aumento un 1 al 9, me quedaría de esta manera, 1,410, porque el 9 tiene que convertirse en 10. Pero esto de aquí está mal. ¿Por qué está mal? Porque si se supone que yo estoy aumentando una unidad, el número que obtengo no puede ser menor que el número original. Veamos por acá a lo que me refiero. Yo tengo el número original, que es 4, de esta manera. Vamos a ponerlo bien. 1,49 si fuera cortado. Si yo aumento un 1 y me da como resultado esto de acá, 1,410, este número que obtengo no puede ser menor que el original. Y en realidad sí es menor aquí, porque está mal. Entonces, eso no puede suceder. El número que está arriba es mayor que el número que tengo como resultado. Y eso no puede ser posible porque se supone que estoy aumentando un 1. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer no es aumentarle un 1 solamente al 9, sino que le voy a aumentar un 1 al 49, a todo lo que tengo acá. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a escribir 1, y 49 más 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 50. Y eso es lo que yo voy a escribir acá. 1,50. Vamos a escribirlo mejor, que se ve un poco feo. Eso sucede solamente porque tengo este 9 acá. Porque el 9 cuando aumenta una unidad tiene que convertirse en 10. Tiene que convertirse en un número de dos cifras. Y si yo simplemente donde está el 9 coloco el 10, entonces estoy haciendo mal. Porque estoy cayendo en el error que acabo de explicar. En que el número que yo obtengo no puede ser menor que el original. Porque se supone que estoy aumentando una unidad. Ahora, esta forma de aquí, de tomar el 49, es solamente una forma de verla. Pero yo también podría hacer lo siguiente. Podría tomar no el 49, sino desde el inicio de la cifra. Me voy a olvidar de que está la coma y voy a hacer como que esto es un 149. Si yo a 149 le añado una unidad, me va a quedar 150. Por último, lo que tengo que hacer es colocar la coma en su posición original, que sería acá. Y me queda exactamente lo mismo. Entonces yo puedo verlo de las dos formas. Si lo quiero ver desde solamente el 49 o desde el inicio. Ya nos vamos a dar cuenta que más adelante es conveniente verlo desde el inicio. Pero mientras tanto también lo podemos ver desde el 49. Bien, entonces vamos a colocar otro ejemplo. Vamos por acá otro ejemplo. Vamos a aproximar este número 15,9642 a unidades, décimas, centésimas y milésimas. Vamos a empezar con las unidades. Bien, ya sabemos que si queremos aproximar a unidades tenemos que quedarnos únicamente con las cifras que están antes de la coma. Es decir, que la línea de corte va a ir ahí. Todo lo demás se va a eliminar.
Antes de redondear, yo debo fijarme en la primera cifra que se elimina. ¿Cuál es esa primera cifra que se elimina? Ese 9. Como el 9 es mayor que 5, yo al número anterior, que es este 5, le tengo que sumar un 1. Y por lo tanto me va a quedar 16. De esa manera queda aproximado hasta las unidades. Vamos a ver ahora cómo queda aproximado a las décimas. Vamos a borrar. Si yo quiero aproximar hasta las décimas, me tengo que quedar únicamente con una cifra después de la coma. Por lo tanto, la línea de corte va a ir ahí. Debo ver el primer número que se elimina, en este caso es el 6. El 6 es mayor que 5, por lo tanto, a este 9 que está acá tengo que aumentarle un 1. Pero aquí sucede lo anterior. ¿Qué pasa si yo le aumento un 1 solamente al 9? Me va a quedar 15, en vez de 9 voy a poner 10. Y este número de acá es menor que el anterior, es más bajo. Y eso no puede pasar porque se supone que estoy aumentando un 1. Por lo tanto, el número que obtengo debería ser mayor. Esto sucede porque esto está mal. ¿Qué es lo que debo hacer yo acá? No aumentarle solamente el 9, sino desde el inicio voy a tomar yo la cifra. No la voy a ver como 9, sino como 159. Voy a hacer de cuenta que esta coma no existe. Y ahora sí, a 159 yo le voy a aumentar un 1. 159 más 1 es igual a 160. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar la coma donde se supone que debe ir, después de dos cifras, es decir, aquí. Y esto sí está bien redondeado, porque este número de acá es mayor que el original. Debe ser mayor porque estoy aumentando un 1. Entonces, aquí sí tiene sentido. Bien, ahora vamos a aproximar hasta las centésimas. Vamos a borrar. Si yo quiero aproximar hasta las centésimas, quiero dejar dos cifras después de la coma, es decir, hasta acá. ¿Qué debo hacer? Mirar la primera cifra que se elimina. ¿Cuál es esa primera cifra? El 4. Como el 4 es menor que 5, no voy a aumentar nada y me va a quedar igual. Solamente 15,96. 15,96. Listo. Ahora, no pasa nada si esta cifra es menor que las anteriores. No tiene ningún problema. No tiene nada de malo. Así que no se preocupen. Vamos a aproximar ahora hasta las milésimas y para eso debo dejar tres cifras después de la coma. Debo ver la primera que se elimina, que es el 2. 2 es menor que 5, así que no voy a aumentar nada y la cifra me va a quedar aproximada de esta manera. 15,964. Tenemos otro ejemplo. Tenemos que aproximar hasta unidades, décimas, centésimas y milésimas. Vamos a comenzar con las unidades. Nuevamente, para las unidades yo me debo quedar únicamente con las cifras que están antes de la coma. En este caso solamente hay una cifra. Y debo ver la primera que se elimina. ¿Cuál es esa primera que se elimina? Este 9. Como el 9 es mayor que 5, a la cifra anterior, que es el 3, le voy a sumar un 1. Es decir, que me va a quedar 4. Cuando aproximo hasta las unidades, me va a quedar en este caso 4. Ahora vamos a aproximar hasta las décimas. Para aproximar hasta las décimas, tengo que quedarme con una sola cifra después de la coma. Es como que a mí me digan que redondee a una cifra. Eso sería aproximar hasta las décimas. Debo ver la primera cifra que se elimina, que en este caso va a ser el 9. Como el 9 es mayor que 5, yo debo aumentarle un 1 a este 9 de acá. Pero nuevamente, si yo le aumento un 1, me quedaría así, 3,10. Porque el 9 se convierte en 10. Y este número de acá es menor que el original, lo que está mal, porque se supone que si estoy aumentando un 1, debería ser un número mayor. Entonces, lo que va a pasar aquí es que yo no voy a aumentarle solamente el 9, sino desde el inicio. Voy a hacer de cuenta que este no es 3,9, sino que es 39. Voy a hacer de cuenta que es 39. Y a 39 sí le voy a aumentar un 1. 39 más 1 va a ser 40. ¿Qué voy a hacer al final? Voy a colocar la coma donde debe ir, aquí. Y listo. Ahora vamos a aproximar hasta las centésimas. Para aproximar hasta las centésimas me debo quedar con dos cifras después de la coma, es decir que la línea de corte va a estar aquí. Y yo voy a ver la primera cifra que se elimina. Es igual que 5, quiere decir que a la cifra anterior yo le voy a aumentar un 1. Nuevamente, si yo
Aumento al 99 un 1, me va a quedar así, 3,100. Y nuevamente esta cifra acá es menor que la original, lo cual no puede pasar porque estoy aumentando un 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer de cuenta que no le estoy aumentando al 9 ni al 99, sino desde el inicio, al 399. 399 más 1 va a ser igual a 400 y al final coloco la coma donde tiene que ir, acá. Estos tres números valen lo mismo, valen exactamente lo mismo, solamente que están expresados con diferentes cifras decimales. Bien, si yo quiero ahora aproximar hasta las milésimas, tengo que dejar tres cifras después de la coma. Por lo tanto, la raya de corte me va a quedar acá. Y voy a ver la primera cifra que se elimina, que es el 6. Como el 6 es mayor que 5, a la cifra anterior debo aumentarle un 1. Aquí no hay problema porque la cifra anterior es 5. Entonces directamente le puedo aumentar al 5 y me va a quedar de la siguiente manera. 3,99 6, porque a ese 5 yo le aumento un 1. Los problemas ocurren cuando la cifra anterior es un 9, como en los casos anteriores, pero en este caso que es un 5 no pasa nada, simplemente le aumento un 1. Y ese sería otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo por acá, hay que aproximar este número a unidades, décimas y centésimas. Empecemos por las unidades. Tengo que quedarme solamente con las cifras que estén antes de la coma, es decir, que la línea va a ir ahí. Y ahora debo ver la primera cifra que se elimina, el 1. El 1 es menor que 5, por lo tanto no debo aumentar nada. Y si yo no aumento ninguna unidad acá, esto me va a quedar únicamente así, 0. Así quedaría, no importa que quede 0. Ahí está aproximado a las unidades. Vamos ahora a aproximar hasta las décimas. Eso quiere decir que debo dejar una cifra después de la coma, es decir, aquí. Si yo veo la primera cifra que se elimina, que es el 3, entonces me doy cuenta que no debo aumentar y por lo tanto esto me quedaría 0,1. Listo, ahora vamos a las centésimas. Tenemos que dejar dos cifras después de la coma, es decir que la línea va a ir acá. Y voy a ver la primera cifra que se elimina, el 7. Es mayor que 5. Quiere decir que a la cifra anterior, que es el 3, yo le voy a aumentar un 1. Y me va a quedar 0,14. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos por acá otro ejemplo. Vamos a aproximar hasta las unidades, décimas y centésimas. Empecemos. Vamos a aproximar a unidades. Tenemos que quedarnos con la línea acá, porque nos vamos a quedar con las cifras que están antes de la coma. Para eso veo la primera que se elimina, es el 9. El 9 es mayor que 5, por lo tanto debo añadirle un 1 a la cifra anterior. 0 más 1 me va a dar 1. Muy bien, ahora vamos a aproximar hasta las décimas. Tenemos que hacer que nos quede una cifra después de la coma, es decir, que la línea va a ir acá. Y yo voy a ver la primera cifra que se elimina. La primera cifra que se elimina es el 6, es decir que al 9 yo le tengo que aumentar un 1. Pero si yo hago eso me va a quedar lo siguiente, 0. Ahora 9 más 1 me quedaría 10. 0,10 es menor que 0,9 y eso no puede suceder porque yo estoy aumentando un 1. Por lo tanto lo que voy a hacer es tomar desde acá, como que fuera 0,9. Ustedes saben que los números antes de un número, si es que no llevan coma, no importan. Es decir, esto no es 0,9, en realidad esto es 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ese 9 yo le voy a aumentar un 1. 9 más 1, ahí sí voy a escribir el 10 y voy a colocar la coma donde debería ir, que sería acá. Y eso sería todo. Vamos a ver ahora hacia las centésimas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar tres cifras, dos cifras después de la coma, es decir que la línea va a ir acá. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a mirar la primera que se elimina, que es el 5. Como es igual a 5, a la anterior, que es el 6, le voy a sumar un 1. Y me va a quedar 0,97. ¿Por qué? Porque a ese 6 le sumé un 1. Vamos a ver el último de los ejemplos. Bien, vamos a aproximar hasta unidades, décimas, centésimas y milésimas. Empecemos con las unidades. Me tengo que quedar únicamente con las cifras que están
antes de la coma. Y ahora voy a mirar la primera cifra que se elimina, que sería el cero. Como el cero no es ni igual a 5 ni mayor, yo no voy a añadir ningún uno. Y por lo tanto esto me va a quedar aproximado así. Cero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aproximar hasta las décimas. Me tienen que quedar una cifra después de la coma, es decir que la línea va a ir ahí. Y ahora yo voy a ver la primera cifra que se elimina, que es el uno. Como el uno es menor que 5, yo no tengo que aumentar nada. Por lo tanto, esto me va a quedar 0,0. Vamos a ver ahora las centésimas. Tengo que dejar tres dos cifras después de la coma, es decir que la línea va a ir ahí. Vamos a ver ahora la primera cifra que se elimina es el 5. Como es igual a 5, tengo que aumentarle una a la anterior. Es decir, a este uno lo voy a convertir en 2 porque le voy a aumentar 1. Y me va a quedar así, 0,02. Porque le ha aumentado un 1. Vamos a ver la última. Queremos aproximar hasta las milésimas. Y por eso debo dejar tres cifras después de la coma. La línea va a ir ahí. Y ahora vamos a ver esta cifra, que es la primera que se elimina. Como es mayor que 5, al número anterior, que es el 5 de acá, yo le voy a aumentar un 1. Y me va a quedar 0,016. Y bien, estos serían los ejemplos básicos de todas las potencias que vamos a ver.